La ofrenda a mi difunto esposo. El viento sopla con fuerza esta noche de octubre, cargando el aroma familiar del cempasúchil que envuelve el aire en un dulce sopor. Me he levantado temprano, como cada año, para preparar el altar de Día de Muertos. Es una tradición que mantengo desde que perdí a mi esposo hace 7 años. Él amaba esta festividad, decía que era el único momento en que los vivos y los muertos se reconciliaban, y que era una forma hermosa de mantenerse unidos. He colocado su fotografía en el centro del altar, enmarcada con pétalos naranjas y velas encendidas. A cada lado, dispongo cuidadosamente sus objetos favoritos, un viejo reloj de bolsillo, una bufanda que usaba en invierno y su libro favorito de poesía. Mientras acomodo cada pieza, siento una extraña mezcla de tristeza y consuelo. Es como si estuviera construyendo una puerta entre nosotros, una que, aunque invisible, puede atravesar esta noche. Sin embargo, este año algo se siente diferente, más pesado, como si algo más estuviera observando. Me detengo un momento, sacudo la cabeza y sigo colocando la ofrenda. Al final, sus dulces favoritos y un plato de tamales se unen al altar. Finalmente, enciendo el incienso y observo cómo el humo se eleva en espirales, formando formas etéreas que parecen bailar alrededor de la foto de mi esposo. Cuando llega la noche, el altar brilla con un calor tenue y familiar. Sin embargo, algo en el ambiente me produce un escalofrío, una inquietud que no puedo explicar. Tal vez es la fatiga o el dolor en mis huesos que parece haber aumentado en las últimas semanas. Me digo a mí misma que es normal, que tal vez la edad ya comienza a pasar factura, pero, a pesar de esa explicación racional, hay algo que me obliga a seguir mirando el altar, como si estuviera esperando algo. Alrededor de la medianoche, un sonido suave me saca de mis pensamientos. Es como un susurro, como si alguien llamara mi nombre. Miro a mi alrededor, pero la casa está vacía. Quizás fue mi imaginación, pienso, o el viento. Pero el susurro persiste y el sonido parece venir de cerca, de la foto de mi esposo. Mis manos tiemblan, pero me acerco y observo. Sus ojos parecen diferentes. Siempre los recuerdo llenos de vida, pero esta noche parecen más profundos, más oscuros, como si me miraran desde el otro lado de esa fina línea que separa a los vivos de los muertos. Con una mezcla de temor y fascinación, decido quedarme un poco más frente al altar. Al final, me vence el sueño, y me retiro a la cama con esa imagen grabada en la mente. Esa noche, sueño con él. Lo veo de pie junto al altar, sonriendo, con esa expresión cálida que siempre me tranquilizaba. Me extiende la mano, y sin pensarlo, yo también levanto la mía. Justo cuando nuestras manos están a punto de tocarse, algo tira de él hacia las sombras. Me despierto sobresaltada, con una sensación de vacío y un dolor en el pecho que no había sentido antes. Al día siguiente, noto algo peculiar. La bufanda de mi esposo, que había dejado en el altar, ha desaparecido. Busco por toda la casa, convencida de que la habré movido sin darme cuenta, pero no la encuentro. Cada vez más preocupada, vuelvo al altar. Todo parece estar en orden, excepto por ese pequeño detalle. La segunda noche es aún más inquietante. Siento que la fiebre me consume y una sensación de debilidad se apodera de mi cuerpo. Cada vez que cierro los ojos, veo su rostro, no como en las fotos, sino como en el sueño, mirándome desde las sombras. Por momentos me siento atraída hacia él, y luego, cuando el sueño me deja, me invade un frío indescriptible. La desaparición de la bufanda me preocupa más de lo que debería, y al día siguiente, noto que el reloj también ha desaparecido. La desesperación me consume, estoy segura de que lo dejé ahí, pero ya no está. ¿Será posible que él lo haya tomado? La idea me parece absurda, pero a la vez, no tengo otra explicación. Mis fuerzas disminuyen, y por primera vez en años, tengo miedo de encender el altar. A medida que pasan los días, mi debilidad aumenta. Apenas puedo levantarme, y cada vez que miro el altar, veo una imagen que parece cada vez más distorsionada. Es como si algo en la casa hubiera cambiado, como si las paredes mismas estuvieran absorbiendo mi energía. Cuando finalmente consigo arrastrarme hasta el altar, veo algo que me deja paralizada. Mi propio rostro aparece reflejado en la fotografía de mi esposo. Retrocedo con horror, mis manos temblorosas, mientras el reflejo parece seguirme con una sonrisa. Lo que antes era su imagen ahora parece fusionarse con la mía.
Mi cuerpo se siente cada vez más pesado, como si algo me anclara al altar, tirando de mí con una fuerza invisible. Una noche, en uno de los pocos momentos de lucidez que aún me quedan, recuerdo una vieja leyenda que mis abuelos solían contar. Decían que si un espíritu no estaba en paz, podía reclamar a su ser querido como parte de la ofrenda, encerrándolos para siempre entre los muertos. La leyenda me parecía absurda, pero ahora todo tiene sentido. ¿Será posible que él me haya reclamado, que esté intentando llevarme con él al otro lado? La noche cae una vez más, y siento que apenas tengo fuerzas para mantenerme consciente. Sé que algo está mal, que mi tiempo en este mundo se está agotando. Arrastrándome, llego hasta el altar y observo las velas que parpadean débilmente. Me esfuerzo por hablar, por decirle que pare, que no estoy lista, pero las palabras no salen. Finalmente, cierro los ojos, y ahí está él, esperándome, su mano extendida. Esta vez, sin embargo, algo es diferente. Su expresión no es cálida ni familiar, es fría y distante, como si se hubiera convertido en una sombra de lo que alguna vez fue. Intenta tomar mi mano, y esta vez no puedo resistirme. Mi cuerpo parece fundirse con el altar, como si me estuviera absorbiendo. Intento luchar, pero es en vano, siento que cada vez soy menos parte de este mundo. La última visión que tengo es la del altar, y mi propio rostro en la foto, mirándome con una sonrisa vacía y ojos que parecen brillar con una luz fría. A la mañana siguiente, la casa está en completo silencio. El altar sigue encendido, pero algo ha cambiado. No hay rastros de mí ni de mis pertenencias. La fotografía que antes mostraba a mi esposo ahora exhibe una imagen nueva, la mía, mirándolo desde el otro lado, atrapada en el silencio eterno. Ahora, cada año, las velas se encienden solas en esa casa vacía, y los vecinos susurran que han visto sombras en las ventanas, que la casa está maldita. Nadie se atreve a acercarse, porque todos saben que, en esa noche sagrada, dos almas vigilan el altar, prisioneras de un amor que nunca encontró descanso. Los juguetes del altar. Aún no entiendo cómo comenzó todo. Al final, solo quería pasar el Día de Muertos en paz, recordar a mis abuelos y acompañar a mis padres en la celebración, como cada año. Pero aquel altar y esos juguetes, nunca imaginé lo que me sucedería. El 1 de noviembre, como cada año, mi madre y yo armamos la ofrenda en la sala, sobre una mesa cubierta de un mantel bordado que había pertenecido a mi bisabuela. Estaba adornada con cempasúchil, velas y papel picado de colores vibrantes. Mis padres colocaron las fotos de los abuelos, llenaron los vasos de agua, pusieron la comida favorita de cada uno, y yo me encargué de mis propias contribuciones, pan de muerto y una colección de mis juguetes favoritos de la infancia. La idea de poner mis juguetes fue de mamá. Así, si tus abuelitos quieren visitarte, tendrán con qué divertirse, me dijo con una sonrisa cálida. Había algo reconfortante en pensar que, aunque ya no estuvieran aquí, podrían disfrutar de esos pequeños objetos que habían sido tan importantes para mí. Escogí algunos peluches, un carrito y un par de muñecos de acción que hacía años que no usaba. Los acomodé en una esquina del altar, junto a las fotografías. Esa noche, mientras mis padres encendían las velas y rezaban, me sentí extrañamente atraído por los juguetes. Me acerqué y los observé de cerca, como si hubiera algo en ellos que pedía mi atención. Sin pensarlo mucho, tomé un par de muñecos y el carrito y los escondí en mi mochila para llevarlos a mi cuarto. Sabía que no debía mover nada del altar, pero el impulso fue demasiado fuerte. Después de todo, esos juguetes me pertenecían, y si mis abuelos querían visitarlos, podían hacerlo también en mi cuarto, ¿no? Esa noche, cuando intenté dormir, las primeras señales de que algo extraño sucedía comenzaron a manifestarse. Al principio, pensé que era mi imaginación. Ya había apagado la luz y estaba listo para dormir cuando escuché un suave susurro que me erizó la piel. Abrí los ojos, y aunque mi habitación estaba a oscuras, podía jurar que había algo moviéndose en la esquina. Fruncí el ceño, convencido de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Volví a cerrar los ojos y traté de dormir. Entonces, escuché una risita, una risa suave y lejana, como de un niño jugando. Me senté en la cama de un salto y encendí la lámpara de la mesita de noche.
Los sonidos se apagaron en cuanto la luz iluminó la habitación. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero me obligué a pensar que era solo mi imaginación. Sin embargo, cuando mis ojos se posaron en la mochila donde había guardado los juguetes, sentí un nudo en el estómago. Me acerqué con cautela, abrí la mochila y miré en su interior. Ahí estaban, los mismos muñecos y el carrito, mirándome en silencio con sus ojos de plástico brillantes. Había sido un error llevármelos del altar. Al final, decidí cerrar la mochila de golpe y meterla en el closet, fuera de mi vista. Me volví a acostar, tratando de no pensar en lo que había pasado. Y entonces escuché la risa de nuevo, más fuerte esta vez, acompañada de un murmullo como de voces de niños. Era como si los juguetes hubieran vuelto a la vida. Al día siguiente, estaba decidido a devolver los juguetes al altar, pero mis padres ya habían apagado las velas y retirado las ofrendas de la noche anterior. Sentí una inquietud extraña en el pecho, pero pensé que con un poco de paciencia, los dejaría en el altar al anochecer, después de las comidas y las ofrendas nuevas. Esa noche, al ir a la cama, intenté no pensar en los sucesos de la noche anterior. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de quedarme dormido, sentí una ligera presión en el pie, como si algo o alguien lo hubiera tocado. Encendí la lámpara, mirando alrededor con ojos desorbitados. La habitación estaba silenciosa, pero noté algo que no estaba ahí antes. Los juguetes de la mochila ahora estaban fuera, esparcidos en el suelo, como si alguien los hubiera sacado y puesto en una especie de círculo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Los recogí rápidamente y volví a meterlos en la mochila. Tragué saliva y la cerré con fuerza, poniéndola junto a mi cama para que no volvieran a moverse. Sabía que debía regresar los juguetes al altar, pero ya era muy tarde. Decidí que lo haría por la mañana. Cerré los ojos, intentando ignorar el miedo que me invadía. Pero las risitas y los murmullos comenzaron de nuevo, y esta vez me pareció escuchar mi nombre. «Juega con nosotros», susurraron las voces. «Ven, tenemos un lugar para ti». Para cuando la tercera noche llegó, estaba exhausto. Apenas había dormido en las noches anteriores y las voces parecían intensificarse cada vez más. Decidí que aquella noche sería diferente, devolvería los juguetes al altar. Sin embargo, al entrar a la sala, vi que los objetos habían sido retirados. Mi madre había puesto nuevas ofrendas y movido todo al armario, y no tuve oportunidad de devolver los juguetes sin llamar la atención. Pasé el día inquieto, y cuando la noche llegó, sentí que algo me observaba desde las sombras. Mi cama se volvió un lugar incómodo, y el aire en la habitación se hizo denso, casi irrespirable. Fue entonces cuando volví a escuchar las risas, esta vez más cercanas y claras. La mochila estaba abierta, y los juguetes estaban acomodados en círculo sobre el suelo, con un espacio vacío en el centro, como si estuvieran esperándome. La risa de los niños y los murmullos me rodeaban. Podía sentir el frío helado de su presencia, y supe, con una certeza aterradora, que ese espacio en el círculo era para mí. Intenté correr, escapar de la habitación, pero algo me detuvo. Era como si una fuerza invisible me jalara hacia ellos. Las voces me susurraban, llenando mi mente con palabras que no entendía. Entonces, los vi moverse, sus pequeños brazos de plástico y tela estirándose hacia mí. Me tiraron al suelo, y, por más que luché, no pude escapar de su agarre. Sentí como mi cuerpo se enfriaba, volviéndose tan inmóvil y frágil como el de un juguete. En un último esfuerzo, grité, pero mi voz no salió de mi boca. Me di cuenta de que yo también me había convertido en parte de ellos, uno más en el círculo de juguetes que una vez había dejado en el altar. Mis padres jamás encontraron mi cuerpo. Para ellos, yo simplemente desaparecí. Pero cada día de muertos, cuando el altar se coloca y los juguetes son acomodados, puedo verlos. Y aunque mi boca de plástico no se mueva, sigo escuchando la risa de los otros, esperando que alguien más toque nuestros dominios y ocupe el próximo lugar vacío en el altar. La Catrina en la puerta. Todo empezó como cualquier otro día de muertos. Desde temprano, mi familia y yo colocamos el altar para recordar a nuestros seres queridos. La mesa estaba decorada con flores de cempasúchil, calaveras de azúcar, fotografías,
pan de muerto, velas y los platillos favoritos de cada uno de ellos. Mi esposa, mis hijos y yo nos habíamos esforzado para que la ofrenda fuera especial, casi perfecta. A medida que la tarde avanzaba y la luz del día desaparecía, me sentí inquieto. No era miedo, pero había algo en el ambiente que me hacía sentir observado, como si alguien más estuviera en la casa. Sacudí la cabeza, pensando que era simplemente el cansancio. Mis hijos ya se habían ido a dormir y mi esposa se despidió pronto, diciéndome que me esperaría en la cama. Decidí quedarme un rato más en la sala, observando el altar y recordando a mis abuelos, quienes siempre habían sido una gran influencia en mi vida. Sin embargo, un golpe en la puerta me hizo dar un respingo. ¿Quién tocaría a esas horas? Abrí la puerta y lo que vi me dejó sin palabras. Frente a mí, había una mujer alta, de porte elegante, vestida como la mismísima Katrina. Llevaba un sombrero adornado con plumas, flores y velos negros que cubrían parte de su rostro, pero aún así pude ver el maquillaje blanco y negro que resaltaba sus pómulos y sus ojos oscuros. Su mirada era profunda, intensa, y sentí un escalofrío recorrerme al darme cuenta de que parecía mucho más real que cualquier disfraz que hubiera visto antes. «Buenas noches», dijo en una voz suave, casi melodiosa. «He venido a pedirte algo de la ofrenda». Tragué saliva, sin saber bien qué responder. Había algo en ella que me incomodaba, una especie de presencia que parecía llenar la sala y hacer que el aire se volviera más denso. «Lo siento, pero la ofrenda es para mis seres queridos». «No creo que sea apropiado», respondí, tratando de sonar firme, aunque mi voz temblaba. Ella me miró en silencio durante un instante eterno, y luego inclinó ligeramente la cabeza, en un gesto que parecía mezcla de respeto y amenaza. «Lo entiendo», dijo al fin, y su tono se volvió ligeramente sombrío. «Pero no olvides que, en estas fechas, todos somos recordados, de una forma u otra». Dicho esto, la mujer se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad de la noche. Cerré la puerta rápidamente, sintiendo una sensación de alivio, aunque una extraña culpa comenzó a crecer en mi pecho. ¿Había cometido un error al negarle algo de la ofrenda? A la mañana siguiente, desperté con una sensación extraña. La casa estaba demasiado silenciosa, tanto que me preocupó. Miré al lado de la cama, pero mi esposa no estaba ahí. Extrañado, me levanté y fui a la habitación de mis hijos, pero también estaba vacía. Algo no estaba bien. Al bajar a la sala, me encontré con una escena que me heló la sangre. La sala estaba completamente quieta, la luz de la mañana apenas iluminaba el altar, que estaba igual que como lo habíamos dejado. Pero, en medio de la habitación, justo frente a la ofrenda, estaba la figura de la misma Katrina de la noche anterior. No se movía, ni siquiera respiraba, era como si hubiera sido esculpida ahí, una estatua macabra que parecía hecha de sombras y hueso. La llamé, esperando que fuera alguna broma o una coincidencia espeluznante, pero no obtuve respuesta. Di un paso hacia ella, y entonces noté algo más perturbador. A sus pies, vi pequeños objetos que reconocí de inmediato. Eran pertenencias de mi esposa y de mis hijos, el collar que ella siempre usaba, el peluche favorito de mi hija y el reloj de mi hijo. Mi corazón se detuvo. Intenté tocar a la figura de la Katrina, pero en cuanto mi mano estuvo cerca, sentí un frío tan profundo que tuve que retirarla al instante. Era como si la muerte misma estuviera contenida en esa figura, una especie de presencia que parecía absorbente y peligrosa. El resto del día lo pasé en un estado de confusión y miedo. Mi esposa e hijos no aparecieron, y en su lugar, esa Katrina sin vida permanecía en la sala, como si fuera una presencia insustituible. Decidí buscar ayuda, pero cada vez que intentaba salir de la casa, algo me detenía, era como si una fuerza invisible me atrapara. Cada vez que miraba hacia el altar, sentía que la figura de la Katrina me observaba. Al caer la noche, volví a escuchar un sonido en la puerta, un golpe suave y cadencioso, como el de la noche anterior. Me acerqué temblando, sabiendo que abrir la puerta podría ser la única forma de encontrar respuestas. Al abrirla, me encontré de nuevo con la figura de la mujer vestida de Katrina, idéntica a la noche anterior, pero esta vez su rostro parecía más serio, más oscuro. «Te di una oportunidad», dijo en un tono bajo y calmado. «Y la rechazaste. Ahora, he venido a terminar mi tarea». Intenté hablar, pedirle perdón, explicarle que no entendía lo que hacía, pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, ella levantó la mano. Un frío paralizante me recorrió el cuerpo, y sentí que mis piernas comenzaban a fallarme.
Caí de rodillas, incapaz de moverme, con el aliento cada vez más pesado. La ofrenda debe ser compartida, dijo, acercándose y tocando mi frente con un dedo helado. Si no deseas dar, entonces recibirás. Mis ojos se cerraron, y cuando los volví a abrir, ya no estaba en mi casa. Me encontraba en una especie de espacio nebuloso, un vacío donde las sombras danzaban como el humo. Y ahí, frente a mí, estaban mis padres, mis abuelos, mis tíos, todos los que habíamos puesto en el altar. Estaban mirándome en silencio, sus ojos inexpresivos y sus rostros congelados en una mezcla de paz y tristeza. La figura de la Catrina estaba de pie junto a ellos, mirándome con una expresión neutral. Sentí como la realidad comenzaba a distorsionarse y supe, con una certeza aterradora, que me había convertido en parte de la ofrenda. Ahora era yo quien ocuparía un lugar en el altar, un recuerdo entre los muertos. La casa, al amanecer, quedó en completo silencio. La figura de la Catrina permaneció inmóvil en la sala, mientras la ofrenda parecía haberse renovado, con una nueva fotografía entre las demás, la mía, observando desde el altar, como si siempre hubiera estado ahí. Las calaveritas del panteón. Nunca he tenido miedo de los cementerios. De niña, me parecían casi un parque secreto, un lugar donde el silencio era parte de la belleza y donde las historias de quienes ya no estaban me susurraban misterios al oído. Mi familia siempre me llevó a las ofrendas de Día de Muertos en el panteón del pueblo, y para mí, era una celebración tan alegre como cualquier fiesta. Este año, como era tradición, fuimos al panteón con canastas de comida y velas. Al llegar, los colores de las flores de cempasúchil y el aroma dulce del copal llenaban el aire. Los altares brillaban con fotografías de abuelos, padres y amigos. Era una noche en la que el tiempo parecía detenerse. Mientras mis padres acomodaban las ofrendas y charlaban con los vecinos, yo me escabullí para recorrer las tumbas, como siempre hacía. Fue entonces cuando la vi, una calaverita de azúcar, pequeña y detallada, que reposaba sobre una tumba sin nombre. Me acerqué y, al inclinarme para observarla mejor, sentí un frío extraño recorrerme el cuerpo. Mi sorpresa fue mayor cuando vi el nombre escrito en letras rojas y cursivas, mi propio nombre. Retrocedí un paso, confundida. Miré alrededor, pensando que tal vez alguien me había gastado una broma, pero no había nadie cerca. Me acerqué de nuevo y toqué la calaverita. El azúcar tenía una textura arenosa, como si hubiera estado ahí mucho tiempo. La levanté, insegura, y me pregunté si debería llevármela. Sin embargo, algo en mí dijo que no debía. Con una inquietud creciente, la dejé de nuevo sobre la tumba y volví a donde estaban mis padres, aunque no podía dejar de mirar hacia atrás. Aún no lo sabía, pero ese pequeño objeto había marcado el comienzo de algo siniestro. Esa noche, tuve pesadillas. Soñé con el cementerio y con esa calaverita. En mis sueños, la calaverita parecía cambiar, volviéndose cada vez más siniestra. Al despertar, me sentí como si apenas hubiera dormido, pero decidí no darle demasiada importancia. Ese día en la escuela, traté de concentrarme en mis clases, pero no dejaba de pensar en la calaverita con mi nombre. Durante el recreo, se lo mencioné a una amiga, pero solo se rió y dijo que era normal encontrar cosas raras en un cementerio. Tal vez tenía razón. Tal vez alguien había dejado la calaverita como parte de una ofrenda. Por la tarde, mientras ayudaba a mi madre a cocinar, un cuchillo resbaló de mi mano y me corté el dedo. No fue más que un rasguño, pero me pareció extraño, nunca me había pasado algo así. Intenté ignorar el pensamiento de que tal vez tenía que ver con la calaverita. Era ridículo, ¿no? Al día siguiente, después de clases, volví al cementerio. Tenía la esperanza de que la calaverita ya no estuviera allí, de que alguien la hubiera llevado o tirado. Pero cuando llegué, no solo estaba ahí, sino que parecía haber cambiado ligeramente. El color rojo de mi nombre se había oscurecido, como si se hubiera impregnado de algo más denso. Me acerqué con precaución y al tocarla sentí una especie de vibración helada que me recorrió el cuerpo. Mi corazón latía con fuerza. Me giré para marcharme cuando algo llamó mi atención en otra tumba cercana, otra calaverita, también con mi nombre. El miedo me paralizó. ¿Quién estaba haciendo esto? Miré a mi alrededor,
pero no había nadie. Al regresar a casa, tenía un mal presentimiento. Aquella noche, mientras cenábamos, apenas pude comer. Mi madre notó mi comportamiento extraño y me preguntó si me sentía bien. Inventé una excusa, pero sabía que algo andaba mal. Esa noche, tuve más pesadillas. Soñé que estaba en el cementerio, pero esta vez había más calaveritas, cada una con mi nombre y rodeadas de velas apagadas. Sentía que alguien o algo me observaba entre las sombras, pero no podía verlo. Al despertar, mi cuerpo estaba cubierto de sudor frío y tenía un nudo en el estómago. Intenté olvidar el sueño y seguir con mi día, pero cada pequeño accidente me hacía sentir peor. Tropecé en las escaleras y más tarde, al regresar a casa, sentí una presencia detrás de mí, como si alguien me estuviera siguiendo. Cuando me di la vuelta, solo vi una sombra que desapareció detrás de un árbol. Me obligué a pensar que era mi imaginación, que era el efecto de las historias de terror y las festividades. Sin embargo, al anochecer, encontré otra calaverita en mi cuarto. Mis manos temblaron al levantarla y un escalofrío helado recorrió mi columna. ¿Cómo había llegado ahí? La calaverita tenía la misma inscripción de mi nombre, pero esta vez había algo más. Una pequeña grieta roja cruzaba la frente de la calaverita, como si estuviera rota. La tiré a la basura, con la esperanza de que aquello terminara. El siguiente día fue el peor hasta ahora. Decidí hablar con la señora Carmen, una anciana del pueblo que sabía mucho sobre las tradiciones del Día de Muertos. Al llegar a su casa y contarle lo que estaba pasando, su expresión se tornó seria. «Dices que encuentras calaveritas con tu nombre», repitió en voz baja, como si no pudiera creerlo. «Esa es una señal, niña. Es una advertencia de que tu tiempo se está acabando». Sus palabras me hicieron sentir más miedo. La señora Carmen me explicó que, según algunas leyendas, las calaveritas con nombres pueden representar el tiempo de vida de alguien. Si alguien pone una calaverita con tu nombre en un lugar sagrado y tú la encuentras, es como un llamado de la muerte misma. Mi piel se erizó. Me dijo que debía rezar y pedir protección, pero en el fondo de mí sabía que eso no sería suficiente. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un sonido en el patio. Al asomarme por la ventana, vi una pequeña luz que parpadeaba en el jardín, como una vela encendida. A la mañana siguiente, mis padres y yo preparamos más altares para el Día de Muertos, pero yo apenas tenía fuerzas. Durante el desayuno, me sentí mareada y apenas podía levantar los cubiertos. Mi madre me llevó al doctor, quien me dijo que debía descansar, pero el cansancio que sentía era diferente, como si algo estuviera succionando mi energía lentamente. Al anochecer, al llegar a casa, encontré la última calaverita sobre mi cama. Mi corazón se detuvo al ver la fecha grabada debajo de mi nombre, el 2 de noviembre. Al día siguiente, corrí hacia mis padres y traté de explicarles, pero mis palabras solo parecían preocuparlos. Dijeron que eran cosas de la imaginación, que no debía preocuparme por supersticiones. Pero no podía quedarme de brazos cruzados. Esa noche, decidí enfrentar lo que fuera que me estuviera persiguiendo. Esa noche, fui al cementerio sola. Sentía que solo allí encontraría respuestas y si el destino iba a cumplirse, quería enfrentar aquello con dignidad. Caminé hasta la tumba donde había encontrado la primera calaverita y encendí una vela. La llama titilaba en la oscuridad, como si estuviera a punto de apagarse. De pronto, una figura apareció detrás de una lápida. La sombra me observaba, con ojos vacíos y un susurro que resonaba en mi mente. Supe que era la muerte y que había venido a cobrar lo que le pertenecía. Cerré los ojos y, en silencio, acepté mi destino. Así, con la luz de la vela titilando por última vez, el silencio del cementerio se cerró a mi alrededor y no hubo más que oscuridad. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.